Desde Ciudad de México nos acompaña a esta hora el doctor Alfredo Jalife, especialista en geopolítica, para someter a reflexión todos estos datos que hemos dado a conocer, incluso las reacciones más allá de las fronteras sirias. Le damos la bienvenida a nuestro espacio, doctor, una vez más, y estas elecciones pudiéramos decir que no se dan aisladas. Prácticamente acaba de proclamarse otra victoria electoral en el mundo árabe, la de Abdel Fattah el-Sisi. ¿Qué repercusión pudiera tener todo esto en la geopolítica regional? Y se lo pregunto a todo un experto en geopolítica. Bueno, en que es la consolidación, diría más bien es el retorno de Rusia al Medio Oriente, es la consolidación del poder iraní y es el, también yo diría la primera penetración de China a la región. Esa sería en suma las tres, porque yo no dejaría de lado la elección de Irak. Acaba de reelegirse el presidente Maliki, que está muy ligado a Irán. Entonces, si sumamos las tres elecciones, que están conectadas sin duda alguna con el factor regional, pero más que nada por el peso demográfico, es decir, aunque no obtuvo el mismo porcentaje de votación que Bashar el-Assad y que el Maliki en Irak, el general al-Sisi se encuentra en el país más poblado del mundo árabe. Estamos hablando de un país de casi 100 millones de habitantes. Y obviamente eso pues tiene un mayor peso. Siria tiene 18 millones de votantes. Y ahora me llamó mucho la atención que de los 18 millones, usted estaba citando 10 millones que votaron por Bashar el-Assad. Se me hace tremenda esa cifra. Lo que pasa, también hay que entenderlo, la mayor parte de la población siria está centrada en su columna vertebral, que es una columna vertebral vertical, que va desde Alepo, bajando de norte a sur, luego se sigue por Hama, Homs y Damasco. Y luego tenemos otra, yo diría, una columna paralela, costera, en donde tenemos a Lataquiye, ahí es el bastión de los alawitas, que son una excrescencia de los chiitas, que es a la secta a la que pertenece la familia El-Assad, y luego tenemos Banias, y luego el importantísimo puerto de Tartus, donde ahí tiene presencia militar Rusia. Entonces, pudiéramos decir que sí, estos tres triunfos de Maliki, pues más que nada es un triunfo de Irán. Luego, a nivel de Siria, el triunfo de Maliki lo estoy citando para Irak. El triunfo de Siria, pues obviamente es para Rusia, en ese orden, para Irán y también para China, tras bambalinas. Y luego el factor que se gesta en Egipto, parece que no, pero es un triunfo ahí híbrido entre Rusia, que apoyó al general Sisi, Arabia Saudita, en qué forma increíble, Sí. pero ahí el perdedor es Qatar, porque Qatar estaba apoyando a los hermanos musulmanes, y el Arabia Saudita y Kuwait y otros países del Golfo Pérsico no estaban muy a gusto con los hermanos musulmanes. Ahora, En profesor, resumen, si nosotros ¿sí? buscáramos un factor común más, reduciendo más lo que estoy diciendo, los grandes perdedores son los hermanos musulmanes, tanto en Irak, en Siria y en Egipto. Ahora bien, profesor, ¿no le resulta contradictorio que la Casa Blanca descalifique estos comicios sirios cuando el propio presidente Barack Obama, de gira por Europa del Este, por cierto, pronuncia palabras clave como freedom, hope, peace and justice? O sea, libertad, esperanza, paz y justicia. Bueno, Estados Unidos no puede variar su discurso, siempre se ha fundado en libertad, en la época de Snowden, ¿no? Y del espionaje a todo el mundo, ¿no? Como que eso es más contradictorio que no es nada, ¿no? Derechos humanos que no aplican en Guantánamo, sus contradicciones electorales, acepta las elecciones en Kosovo bajo
férula militar, incita a un golpe de Estado en Kiev, con un gobierno legítimamente elegido, guste o disguste, y luego promueve una elección pues, pues muy amañada, que eso ya lo vivimos en Latinoamérica en el caso Honduras. Es decir, se da un golpe de Estado contra Zelaya, recordemos, y luego, porque había que sacarlo del contexto del ALBA, y luego los militares pues permiten una elección post-golpe y obviamente tienen la bendición de Estados Unidos donde gana su candidato. Entonces ya ese modelo hondureño ya está muy visto y lo usan en todas partes. Tampoco hay tanta inventiva, ¿no? No hay tanto que inventar al respecto. Y es lo mismo que está sucediendo. Obviamente las elecciones de Egipto ahí son más precavidos porque con Egipto tienen un acuerdo militar, el mayor que tienen en el mundo, de 3.000 millones de dólares, que tiene una relación pacífica con Israel, que es lo que costó los acuerdos de Camp David. Y ahora es que estamos viendo de que pues todo ese discurso se les tambalea en Siria, en Irak, y naturalmente pues, no les conviene este resultado. Eso es muy obvio, ¿no? Y yo van a usar, no olvidemos que Estados Unidos tiene una panoplia propagandística de primer nivel, por eso le tienen tanto miedo y lo critican a Russia Today, que es el portal de los rusos. Exacto. A ustedes en Telesur pues, no les gusta, y obviamente a todo lo que es los multimedia de China, ¿no? Pero ya no se diga en Irán, a Press TV, a todo eso, ¿no? Es decir, hoy las comunicaciones se están volviendo más regionales, los países ya se están dando cuenta de su ingenuidad, de que no pueden estar soltando los medios masivos de comunicación, como en México, pues padecemos una dictadura en telecomunicaciones, que hoy es la nueva modalidad de las dictaduras en el siglo XXI, que es Televisa, que incluso se dan el lujo de imponer a un presidente. Y obviamente desinforman a un país donde solamente no es letrado y no busca la información, ¿no? Donde aquí en México, se los digo a ver, no permite Televisa la entrada de Russia Today, ni de Telesur, ni de los chinos, ¿no? Entonces yo creo que cada país tiene que buscar su libertad en comunicación, en donde los radioescuchas y televidentes escuchen las dos caras de la moneda, ¿no? Así Es decir, escuchen la tesis estadounidense, que es de mera propaganda, escuchar la antítesis y ya cada ciudadano pues optará a hacer su síntesis. Esta es la modernidad, así debe operar. Pero así yo lo vamos. que veo es que sí, Estados Unidos sufre una gran derrota en estos momentos en el Medio Oriente, en tres países muy importantes. Es decir, Egipto como el país más poblado, el que es el centro cultural del mundo árabe, Sí. que obviamente esto tiene una repercusión en toda la región. Irak, que pesa mucho por la cuestión petrolera, es motivo por el cual el presidente Bush y Cheney pues fueron a realizar una guerra sin la anuencia de las Naciones Unidas. Cierto. Y luego pues también tenemos Siria, que desde el punto de vista ideológico y sentimental, pues es el corazón de la nación árabe. Entonces, todo lo que pasa en estos tres países, que yo cada día veo se van a conectar mucho más, ¿eh? Así es. No olvidemos que una de las causas del derrocamiento del presidente Morsi en Egipto fue el que quería ir a derrocar con los hermanos musulmanes a la familia El-Assad. También hay que reconocer que la familia El-Assad, desde el papá Hafez y con Bashar, pues ahí traen una agenda de lucha contra los hermanos musulmanes, ¿no? Sobre Bueno, yo todo creo que eso que pudiera guste o ser. disguste, y eso es lo que me llama la atención de la votación, Ajá. que realmente fue una votación que mi traducción es en favor de la reconciliación nacional. La oposición, también eso hay que decirlo abiertamente, no es homogénea. Ajá. Hay una oposición como existe en toda democracia, que tiene que existir y tiene legítimas aspiraciones y anhelos y demandas, pero otra cosa es la otra tipo de oposición, pues que quieren tomar el poder para regalárselo después a Estados Unidos, porque también está en juego el gas, que es muy abundante en las
en la costa de Siria, pero más que nada el recién descubrimiento que yo hice al estar recientemente en Damasco, en mis encuentros que tuve tanto con la cúpula del poder como Sí, de Réseau Voltaire, que dirige Thierry Meyssan, allá en Damasco, que es un portal francés, exacto. pues de que la gran razón detrás de la búsqueda del derrocamiento de Bashar el-Assad, cuando curiosamente se estaba abriendo a las reformas de tipo occidental, se debió a la gran abundancia De de recursos. petróleo que se encuentra en Siria, en tierra firme, y también al proyecto de dos gasoductos que están compitiendo. Uno que viene de Irán, pasa por Irak, llega a Siria, y el otro que viene de Qatar, y naturalmente hubiera pasado a Siria en condiciones de un derrocamiento, pero con la oposición. Esto también no hay que perderlo de vista. Es decir, esto es más allá que una cuestión personal en la que no hay que caer. Claro. Al menos yo no caigo porque es mi análisis más geopolítico. Muy bien, bueno, profesor, muchísimas gracias por el análisis que nos acaba de hacer a la audiencia de Telesur, muy explícito, muy abarcador, pero necesario a la vez. Hasta pronto, profesor. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hasta luego. El profesor Jalife nos acompañaba, como le decía, desde la Ciudad de México.